va la vida? Bienvenidos a un episodio más de Aprende con Kiwi Limón. Que es su programa y podcast donde hablamos sin filtro de los temas de salud. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los mitos y realidades de la gastritis. Soy David Uribe y sí, les invito a que se queden en los próximos minutos. A ver, vamos a poner las cosas sobre la mesa. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, más de el 40% de los niños tienen este padecimiento en casa. Imagínense esto. Y eso se debe porque hay un consumo alto de productos ultraprocesados. Pero no solamente los niños. 8 de cada 10 mexicanos padecen gastritis. Y a nivel mundial, el 25% de la población tiene este padecimiento. Imagínense las cifras. Y yo sé que allá en casa que nos están viendo, alguien va a decir, ¿qué creen? A mí me operaron la próxima semana, o a mí me operaron de gastritis cuando era adolescente porque pues le metía mucho a la comida que no era la más saludable y recomendada. Y pues nada, para quitar cualquier ¿cómo lo podemos llamar? Cualquier mito, cualquier idea que a lo mejor nos enseñaron en casa y que no tiene que ver con lo que se aprende y lo que nos dice el sector salud, invitamos nada más y nada menos que al doctor Juan Ortega Puy, que está con nosotros. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, David. El doctor es médico cirujano y cuenta con una alta especialidad en cirugía metabólica. Y bueno, pues nada, a mí me da mucha felicidad que estés con nosotros y que podamos platicar acerca de la bendita gastritis. El gusto es todo mío. Sí, hay que tratar de desmentir muchas cosas que se oyen por ahí y mantener un récord correcto, ¿no? O sea, que las cosas sean como deben de ser. Exacto. Creo que para que no estemos engañándonos o no estemos como, es que lo vi en el ChatGPT o es que lo vi que me lo dijo Google. No, hay que ir siempre con los especialistas. Aquí lo hemos dicho en cada uno de los episodios. Ante cualquier síntoma hay que recurrir con nuestro médico de cabecera para encontrar una solución pronta, porque más vale prevenir, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar en materia. A ver, doctor, aquí va la pregunta. La pregunta que abre la mesa. Espero que estén tomando un cafecito, que se estén echando un té o lo que ustedes gusten en casa para acompañar este programa. ¿Qué es la gastritis? Muy sencillo. Gastritis es la inflamación de la parte interna del estómago, pero que vamos a traducirlo a algo más sencillo todavía. Básicamente, lo que tenemos dentro del estómago es ácido, ¿ok? Y ese ácido, si no tuviéramos medidas de protección, nos quemaría por dentro. Entonces hay una capa de que está el ácido, luego viene moco y luego viene lo que es la mucosa del estómago. Cuando esta mucosa del estómago, que son las células, que es la piel, por digamos, de adentro del estómago, se inflama o se irrita o se quema por este ácido, eso es lo que se llama gastritis. Ok, ahí está, ya nos quedó un poco claro qué es la gastritis, pero ahora sí, ¿cuáles son estos principales factores que ocasionan una gastritis? Hay muchísimas cosas, ¿ok? La gastritis puede venir desencadenada por estrés, porque el estrés aumenta la secreción de una hormona que se llama gastrina, y esta lo que hace es que nuestro estómago produce más ácido, ¿ok? Podemos tomar medicamentos, como puede ser que estamos tomando, por decir algo, o ácido acetilsalicílico, o algún analgésico, o algún antiinflamatorio no esteroideo, que van a disminuir todas estas medidas de protección del estómago, y eso nos va a dar que se inflame y que nos dé gastritis. Puede haber tumores que causan gastritis, pueden haber bacterias, la más conocida de todas y la más frecuente es el Helicobacter pylori. Esta es una bacteria que puede por sí misma estimular el estómago, inflamarlo y aumentar la producción de ácido como una respuesta para tratar de matar a la bacteria del cuerpo, pero no puede porque se esconde dentro de este moco del que habíamos hablado, y entonces se hace y nos produce más gastritis. Esta bacteria de la que habla, Doc, ¿la tenemos todos? Es como que algo ahí está durmiendo, y entonces cuando tenemos malos hábitos, abusamos de, por ejemplo, de estos medicamentos que mencionas, ¿se despierta o no? ¿O llega? Pues no todos tenemos la bacteria, ¿no? Pero un alto porcentaje de la población lo tiene. O sea, se calcula en algunos estudios que más del 80 o 85% de la población puede tener una infección por Helicobacter. Pero muchas veces puede no hacer nada y puede estar ahí y no pasa nada.
pero en algunos casos, cuando hay modificaciones de cómo funciona normalmente el estómago, ella logra penetrar y entonces es donde empieza a hacer daño. Y se ha asociado mucho a la aparición de úlceras. Okay. O sea, una úlcera, ¿qué es? Es un raspón que se ve en la mucosa del estómago. Haz de cuenta como cuando te raspas la rodilla, que se ve la partecita blanca de abajo, así le pasa al estómago. Y eso, la bacteria se lo va comiendo poco a poco y en algunos casos pueden hacer que sangre, pueden hacer hasta que se perfore, pero no es algo que pase muy frecuentemente, ¿de acuerdo? La bacteria es la causa principal de úlceras en el estómago, pero no es la única. ¿De acuerdo? Ok, bueno, es importante que tengamos esto para que no nos alarmemos, obviamente, también de, ay, es que la tengo aquí, va a despertar y entonces vive uno en la paranoia. No, ahí ya lo acaba de decir el doctor, hay muchos factores que hacen que esta bacteria se reproduzca en nuestro cuerpo y sí, obviamente, si también ya la tenemos, bueno, pues ahí va a ser de las suyas. Otra de las preguntas que nos hace la audiencia y que nos estuvo escribiendo a través de redes sociales fue, ¿la gastritis se hereda? ¿Es un padecimiento que se hereda o viene más ligado justo a estos malos hábitos de los que hablábamos? Básicamente no, ¿ok? La gastritis, como es una inflamación, no podemos heredar una inflamación. Hay factores que pueden ser hereditarios y que pueden ayudar a que sea más fácil que la tengas, pero lo más común son conductas aprendidas, ¿no? Desafortunadamente, a eso voy. Desafortunadamente hay cosas que simplemente no es que nuestros padres quieran enseñarnos mal, es que ellos lo aprendieron mal y se lo van pasando a sus hijos o nosotros se los pasamos a los nuestros, ¿no? Por ejemplo, la ingesta de refrescos. Okay. La ingesta de refrescos es una de las causas principales de gastritis por el pH que tienen las gaseosas, ¿no? Como por ejemplo hay malos hábitos en la alimentación, hay comidas que pueden ser muy ácidas, comidas que pueden tener, por ejemplo, mucho irritante. Nosotros en la población mexicana pues tendemos a comer mucho picante, ¿no? Y el picante sabemos que es un irritante del estómago. Otras cosas que pueden irritar el estómago, el café, el alcohol, el cigarro, son cosas que son conductas aprendidas, directa o indirectamente, ¿no? A ver, se me viene a la mente algo que creo que luego muchos hacemos allá en casa. Te levantas tarde o te levantas a tiempo, pero dices, no, es que sabes que yo no tengo ganas de desayunar, ¿no? Pero ¿qué tal? Apenas pones un pie fuera de tu casa y ya te echas un cigarro, ¿no? O ya te echaste algo súper ácido. O lo primero que le cae a tu estómago es, no sé, una gordita con una salsa hiper picante. ¿Eso está bien? ¿O eso provoca gastritis? Obviamente no, ¿no? Obviamente no va a estar bien porque eso lo que hace es que tu estómago se mantiene más tiempo con el ácido del que debe o del que necesita. Cuando nosotros comemos, eso va a ayudar a que el estómago se vacíe, obviamente, o sea, se va a llenar de comida, esta comida va a contrarrestar el pH ácido que tenemos dentro del estómago y eso va a disminuir esa acidez y va a permitir que el mismo estómago como que repose de ese ambiente ácido. Y al vaciarse, se abre la válvula, se vacía y obviamente ese ácido se va y después de salir del estómago se va a encontrar con la bilis. La bilis es alcalina y neutraliza el ácido. ¿Okay? Entonces, todo esto es parte de la digestión normal que todos hacemos todos los días, N cantidad de veces al día, depende de cuántas veces comas, ¿no? Pero si yo entonces a este proceso lo que hago es meterle irritante en la mañana, estos irritantes de mañana van a hacer que el estómago se inflame. Y otra cosa, cambiar las células del estómago nos va a tomar más o menos 3 semanas. ¿Ok? Wow. Entonces, los tratamientos tradicionales de la gastritis van de 6 semanas hasta 3 meses. Porque yo tengo que dar el chance de que las células que están inflamadas o que están quemadas puedan volver a estar sanas. Pero no solamente que las que vienen sanas de abajo lleguen arriba, sino que todas estén sanas. Para que se mantenga así funcionando bien el estómago. A ver, espérate. ¿De qué me estás hablando? Porque, ¿qué quiere decir esto? Que estos medicamentos que dices, ay, sentí aquí como que, ay, y te echas uno y ya hasta ahí le dejas, o sea, eso es, digamos, como que cuando barres y echas abajo de la cama el polvo. Exactamente. O sea, si tú tomas uno de estos medicamentos líquidos que venden en farmacia, porque nada más te sentiste mal en el momento y luego de eso, sí, estos
inhiben la secreción de ácido, producen una barrera protectora al revés del estómago, entonces te sientes mejor, pero es algo temporal. ¿Ok? Es como ponerle un curita a una presa que está fugando agua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo no sano de raíz el problema, va a venir más adelante, porque no estás viendo lo que está abajo. Tarde o temprano, esa se va a hacer una úlcera, ¿no? O una gastritis crónica. Que puede evolucionar a una úlcera, que puede evolucionar a una úlcera sangrante, que puede evolucionar a una úlcera perforada o que puede hasta evolucionar en algunos casos muy extremos hasta un cáncer. Wow. A ver, esto que estamos hablando de estos hábitos que se heredan y que, bueno, pues justo pues te enseñaron en casa que se desayuna hasta las 12 del mediodía, que te puedes echar tu refresco a primeras horas del día, demasiado picante, porque hemos escuchado, ¿cuántos allá en casa hemos escuchado es que no me sabe la comida porque no... Hombre, esta salsa ni es salsa, no, esto no pica. Estos hábitos que los vas aprendiendo de niños pueden ocasionar que a nuestros niños, a nuestras infancias, también empiecen a padecer desde muy temprano gastritis. Claro, el estómago del niño es mucho más lábil o mucho más débil que lo que puede ser el estómago de un adulto y sus mecanismos de defensa todavía no están desarrollados por completo. Entonces, dar comida picante a un niño muy pequeño, a ver, vamos a ir de arriba para abajo, ¿no? En la lengua vamos quemando las papilas gustativas, entonces van disminuyendo la sensación de gusto que tienen. Por eso es que si te fijas, tú cuando empiezas a comer picante, no empiezas comiendo el habanero, ¿verdad? No. Empiezas con picantes muy suaves porque no toleras el habanero. Y llegas hasta el habanero es porque te vas acostumbrando, vas entrenando, por decir así, a las células de tu lengua. Pero, ¿qué pasa? Estás dejando de percibir otros sabores. Digamos que estás atrofiando tus papilas gustativas. Exactamente. ¿No? Tiene que ser, a ver, en la vida todo tiene que ser nada con exceso, todo con medida. El picante es muy rico, el picante le da un sabor muy agradable a la comida y yo no estoy diciendo que no comamos picante. Pero insisto, nada con exceso, todo con medida. Si tú llevas al exceso el picante, pues obviamente, te digo, vas atrofiando estas papilas gustativas. ¿Por qué? Por irritación. Y esa irritación se va a traducir después hacia abajo, hacia el esófago, y va a llegar al estómago. Entonces, lo que irrita la boca va a irritar todo corrido, el tracto digestivo, hasta el ano. Entonces, estos irritantes, como que los más frecuentes son el chile, las frutas ácidas también son irritantes. ¿Cómo cuáles? El limón, la naranja, la fresa, en cantidades elevadas. ¿En exceso? Sí, en exceso otra vez, pues no son tan sanas porque pueden producir gastritis. De hecho, en un paciente con gastritis, la dieta tiene que restringir hasta cierto punto cigarro, alcohol, refrescos, grasas, café, ¿okay? Y chile. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todo esto va a irritar todo por donde va pasando. Es tan irritante que eso es el picor que sentimos en la boca. A ver, nuevamente, si esto lo empezamos a hacer muy chiquitos, entonces llega un momento en el que ya sobrepasa las medidas de prevención del cuerpo y ahí es donde empieza la gastritis. Wow. ¿Y qué peligroso puede ser para que un niño, o sea, estamos hablando de un niño menor de 10 años, tenga este padecimiento? Sí, bueno, hay otros factores que también pueden ser, no solamente los hábitos, ¿no? Hay pacientes que tienen hernia hiatal, que es algo que con lo que se nace, es una hernia en la unión entre el esófago y el estómago, y eso favorece, por ejemplo, reflujo. Y cuando hay más reflujo, pues se está irritando la parte de arriba del estómago, que es el esófago, y esa irritación va a aumentar la producción de ácido. Y al haber más ácido y al no haber vaciamiento satisfactorio, entonces está subiendo y bajando todo el tiempo, entonces se irrita más. Pero eso son cosas que no son tan frecuentes. O sea, ¿qué pensamos que es más frecuente? ¿Tener una hernia o comer picante? O tomarnos un refresco. Híjole, la respuesta ustedes la tienen en casa, no te las tenemos que decir, pero y ligado con eso, otra de las preguntas que nos hacían mucho en redes sociales es, ¿qué onda con la cafeína? O sea, ¿qué onda con el café en la mañana? ¿Y qué onda con el licor? ¿Esto lo empeora? ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio? Sobre todo, parte de las preguntas que nos dejaban era,
please, pregúntenle al doctor el café, que no puedo vivir sin él en las mañanas. Y entonces yo lo he de confesar y lo he estado dejando, pero yo sí soy de las personas que luego llevo al día y digo, ya llevo 6 tazas. Y entonces ya le he bajado. Volvemos a la máxima. Nada con exceso, todo con medida. ¿Sabe qué, doctor? No, pero es de esas preguntas porque, a ver, amamos el café, ¿no? Sí. Somos una cultura cafetalera y nos encanta, ¿no? Y cuando tú te vas a reunir con alguien, oye, ¿y si nos vamos a echar un café? Y es algo muy común. A ver, insisto, no hay que satanizar nada, ¿de acuerdo? O sea, nada con exceso, todo con medida puede ser la máxima, porque si tú te tomas una taza de café en la mañana, vamos a decir hasta 2, pues puede no pasar nada mientras tus hábitos en el resto del día estén bien. Pero ahora, si yo me tomo, voy a tomar tu ejemplo como lo hiciste, ¿no? Yo me sacrifico por ustedes, ¿eh? De una vez se los digo. 6 cafés negros, ¿va? Ajá. Y luego entonces me voy a desayunar unos chilaquiles bien picosos, ¿va? Y me los voy a pasar con refresco, ¿de acuerdo? Luego voy a seguir en el día y entonces lo que me voy a comer son unas gorditas de chicharrón, ¿ok? O sea, aclaro que son ejemplos, por favor, esa no es la dieta a seguir, ¿ok? Esos son los malos hábitos que hemos construido, ¿no? Entonces me sigo y llega la noche y entonces en la noche lo que voy a tomarme de cena son unos totopos o unos nachos y me los voy a bajar con cerveza o con tequila o con su veneno favorito. O espérate, pero previo a la cena vamos al cine y en el cine pedimos unas palomitas de estas que pican bien sabroso y le echamos así su chorro de salsa. Y al final, entonces salimos del cine, como dices tú, es un viernes, voy a salir con los cuates y entonces nos vamos a una discoteca y en la discoteca, sin nada de cenar saludable, vamos a agarrar y entonces vamos a entrarle duro al alcohol. Entonces, es un día completo de irritación al estómago y a la mañana siguiente me pregunto por qué tengo gastritis o por qué tengo agruras o por qué tengo reflujo. Mira, si le caemos a golpes a una pared durante todo un día, obviamente algo le tiene que pasar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si cambiamos esto y decimos, bueno, yo me voy a tomar los mismos 2 cafés que me tomo en la mañana, pero a la mitad de la mañana me voy a comer un poco de sandía, un poco de melón, un poco de papaya, ¿ok? Entonces ya estoy amortiguando porque le estoy dando algo fresco a mi estómago para que tenga ese vaciamiento normal. Llega mi hora de comida y entonces me tomo una sopa, me como una ensalada que es rica en fibra. Las fibras ayudan a absorber parte del ácido, entonces disminuyen este tipo de padecimientos. Y voy a poner ejemplos muy básicos como una pechuga a la plancha o me lo como con un pescadito al vapor, hasta con un pedacito de carne, nada más por favor, que no sea frita y que no sea empanizada, ¿no? Exacto. Y entonces hasta me puedo comer un postrecito, de verdad que no pasa nada, ¿de acuerdo? Sigo y voy en la tarde y entonces en la tarde me vuelve a dar hambre y a ver, ¿qué me puedo comer ahorita? Pues sabes que agarro un puñito de nueces o de frutos secos y eso me lo como y eso me quita el hambre, aparte me da omegas y me da grasas buenas para el cuerpo y llega la cena y entonces, oye, ¿sabes qué? Voy a cenar y ¿qué me ceno? ¿No? Me ceno algo ligero, por decir algo, no sé, puede ser una ensalada de atún o puede ser un carpaccio de salmón, o sea, cosas que pueden ser fáciles de hacer, muy ricas, y esa noche salgo con mis cuates y me voy a tomar igual 1 o 2 tequilas, le di un golpe menos fuerte al estómago a lo largo del día. Sí, que el otro, que la versión 1. Que la versión 1. Entonces, a la mañana siguiente no estoy tan mal, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque le di chance a mi cuerpo de irse recuperando, no solamente le caía a golpes. Y ahí está la explicación del por qué ustedes, al otro día de la fiesta, también no amanecen, aparte de crudos, amanecen con un dolor aquí que les arde toda la panza o con un reflujo de ahí te encargo que quieres hasta, vaya, ¿no? O sea, correr, pero sí a la farmacia más cercana. Y esto es justo lo que a nosotros nos gusta con estas conversaciones, el poder encontrar un equilibrio y no decir, hey, vamos a coartar y vamos a decir, no, deja de hacer, no, porque a ver, la vida es para disfrutarse, la vida es para tener estos placeres también o estos encuentros donde no te tengas que limitar, pero que no se te olvide que tienes que estar cuidando tu cuerpo de acuerdo a todas tus actividades del día.
Y para los que se están conectando apenas a esta transmisión o nos están escuchando en su podcast, recuerden que estamos hablando acerca de los mitos y realidades de la gastritis y que está con nosotros el doctor Juan Ortega Puy y que nos está compartiendo todo su conocimiento para que ustedes puedan atender estos problemas que son ocasionados muchas veces, ya lo hablábamos en la conversación, por malos hábitos, pues sí, heredados, ¿no? Malos hábitos que hemos construido a lo largo de nuestra vida y algunas otras mañas que también ya de adultos uno va tomando. Nomás le estamos echando ahí un poquito, un aliciente, pero no nos estamos aplicando y sobre todo no estamos asistiendo con el médico que debe de ser. En este caso, doctor, a ver, cuando tenemos gastritis, ¿con qué doctor tenemos que ir? Mira, podemos ir con diferentes médicos, ¿va? Okay. La gastritis debería de poder tratarla desde un médico general. Okay. Pero si queremos ir un poquito más especializados, puede ser un gastroenterólogo, puede ser un cirujano general, un gastrocirujano. Todos estamos capacitados para tratar la gastritis, ¿no? Yo creo que dependiendo del grado y la severidad es qué tan importante es que vayamos avanzando. La gastritis tiende a asociarse a reflujo. Ya cuando hay reflujo, que es esa sensación de que sube, no solamente se encuentra en el estómago, sino de que sube por el esófago, que es la que puede ya hasta quemar las cuerdas vocales y la persona se levanta con carraspera, ronquera, a veces se despiertan en las noches, tienen que dormir semisentados y así. Pues ya es mucho más importante que lo vean más el área hacia cirujano general, cirujano gastrocirujano o este tipo de especialistas, porque ahí sí puede necesitar un tratamiento quirúrgico en algunos casos. La gran mayoría de las gastritis que se localizan principalmente en lo que llamamos la boca del estómago, que la unión entre el estómago y el esófago no está aquí, está mucho más arriba. Okay. Siento aquí en la boca del estómago. No está ahí, está aquí. Ok, acá. Sí, aquí arriba. Como a la mitad del pecho. Más o menos. Wow. Ahí es donde termina el esófago y ahí es donde empieza el estómago, está metido ahí arribita. Ya cuando sentimos así, por eso a veces la gastritis, hay gente que la confunde hasta con infartos, ¿no? ¿Cuáles son estos síntomas que debemos de tomar en cuenta, más allá de este reflujo que hablabas, que en casita debemos de prestarle mucha atención? O sea, tienes esto, pasó esto, debes de ir justo con tu médico más cercano para evitar llegar a una cirugía por gastritis. Ok, a ver. La gastritis en realidad no se opera. Lo que se opera son las complicaciones que puede dar. Las consecuencias. Exactamente. Esas consecuencias pueden ser el reflujo, ¿ok? Ese sí. Pero la gastritis como tal no. ¿Cuáles son los síntomas como tal de la gastritis? Para responder tal cual la pregunta. Es una sensación ardorosa, o sea, sientes ardor o que te quemas, generalmente cerca del apéndice sifoides, que es aquí donde llaman la mal llamada boca del estómago, ¿ok? Que quema, ¿ok? Es una sensación de que quema aquí, un dolor, puede ser compresivo también en algunos casos, y como te decía, en algunos casos a veces hasta lo confunden con un infarto. Siempre que algo no anda bien, lo ideal es consultar a un médico, ¿no? Y que ya nos oriente hacia dónde tenemos que ir. Es básicamente. Ahora, uno de los mitos es que si bebes mucha agua se te va a quitar la gastritis. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? A ver, el agua puede ayudar, pero no la va a tratar y no la va a curar. ¿Por qué? Porque vamos a diluir el ácido. Al disminuir la cantidad de la acidez dentro del estómago puede mejorar el síntoma, y al abrirse para vaciarse el estómago, pues obviamente se lleva parte de este ácido. Pero, como hablábamos en el bloque anterior, las capas del estómago tardan 3 semanas en restablecerse. Entonces, es como ponerle un trapito de agua tibia, ¿no? O sea, no es algo que nos vaya a dar una solución duradera. ¿Qué podemos hacer entonces para prevenir? Uno, para aquellos que a lo mejor ya en nuestros 30s empezamos a sentir esta acidez, y lo digo así porque la verdad, y lo platicamos ahorita fuera del aire, es que empecé yo hace poco así como de, ¿y esta acidez qué? Si me trato de cuidar, si hacemos ejercicios, y a ver, también pues el cuerpo todo vapor. Pero, ¿qué podemos hacer entonces para prevenir que esta acidez o este ardorcito no siga creciendo? Lo que tenemos que hacer es, a ver, si ya tengo una gastritis que ha durado más de 3 meses, eso definitivamente necesita tratamiento médico y tiene que ser supervisado. Pero si es un evento único, ¿ok?
cualquiera de los que tomamos normalmente de over the counter, que llaman, o sea, los que son de venta libre sin receta, pueden funcionar como dosis única. El problema viene cuando no nos damos cuenta, pero hay gente que está tomando medicamentos para la gastritis como si fueran caramelos y se los toman todos los días. Entonces, de estos medicamentos lo que hacen es, sí, van a disminuir la producción de ácido, la mayoría o el más común utilizado, disminuye la producción de ácido, pero a la larga también produce pólipos en el estómago, también produce que no haya un buen cierre de la unión entre el estómago y el esófago, entonces eso va a producir reflujo, puede producir disminución de la masa ósea, o sea que pierdes hueso por el uso crónico de estos medicamentos. No todos, obviamente. O sea, entender que no tiene que ser un medicamento que te vas a tomar ya de por vida. O sea, no es así. Es por un periodo establecido y de ahí lo tienes que dejar. Exactamente. Y tiene que ser supervisado por alguien. Aunque son de venta libre en farmacia, tiene que ser supervisado por alguien. Ahora, insisto, si te pasa una vez al mes, ok, no pasa nada, te puedes tomar un medicamento en ese momento, que ya puede ser uno de estos líquidos que disminuyen y que protegen el estómago, o puede ser una cápsula, lo que sea, no hay problema, pero es una frecuencia de una vez al mes. Si ya lo estás teniendo 3-4 veces a la semana, mejor buscar un especialista y dar un tratamiento que puede ir de 3 semanas hasta 3 meses, ¿no? Para poder proteger bien ese estómago. Y para aquellos que tienen ya gastritis, y llámese adultos, adolescentes o incluso los niños que ya tienen este padecimiento y que obviamente ya llevan un tratamiento, ¿qué consejos les darías para encontrar un equilibrio en su día a día con sus alimentos, con su estilo de vida? Básicamente es lo que dijimos hace rato, ¿no? El nada con exceso, todo con medida. Hay que comer sano, balanceado, aumentar la ingesta de fibra, ¿ok? La fibra en la dieta va a ayudar a absorber el ácido en el estómago y va a ayudar a proteger el estómago, porque aparte, al absorber este ácido en el estómago y atraparlo dentro de la fibra, va a seguir avanzando atrapado. Entonces ya no se irrita el intestino delgado, ya no se irrita el intestino grueso, ¿no? Entonces eso va a ayudar también a prevenir colitis, a prevenir otras cosas que van más adelante en esta parte, ¿no? Vamos a tener una alta ingesta de líquidos, pero de líquidos sanos y de líquidos claros. ¿A qué me refiero con líquidos sanos y claros? Agua, té, que tú lo has mencionado en múltiples ocasiones. Hay que evitar los refrescos y las bebidas carbonatadas porque no ayudan en todo este proceso, nada más irritan más. Evitar el alcohol o disminuir el consumo de alcohol. Lo que pasa es que cuando dices disminuir, depende de cuál es el punto de partida, ¿no? El grito. No, también depende del punto de partida, Sí. ¿no? Disminuir de 2 a ninguno o disminuir de 50 a 2. De 3 botellas el fin de semana a una copa. Exactamente, ¿no? El cigarrillo es un gran irritante, ¿no? Ya sea en cualquiera de sus presentaciones, sí, electrónico, vape, o tradicional, obviamente la nicotina es un alto irritante del estómago, ¿no? Le estamos dando en la torre al cuerpo, con eso ya lo hemos hablado N cantidad de veces por acá, pero siempre nos gusta que lo recalquen porque de verdad es atenderse, es cuidarse y es quererse cuando se tiene un padecimiento de este tipo. Nos queda una última pregunta y se llegó el momento de la verdad porque es una de las preguntas que muchos de ustedes nos hicieron a través de las diferentes plataformas. Es, ¿la gastritis y las úlceras se transforman en cáncer de estómago? En algunos casos sí. La irritación constante que produce la gastritis es la que puede dar la úlcera. La úlcera, como dijimos hace rato, es un raspón en la capa superficial del estómago, ¿no? Y de ahí se va penetrando, pero todo alrededor se va lastimando y se va lastimando y se va lastimando. Y poco a poco eso puede causar que una de estas células se cambien. ¿Y por qué se cambian? Bueno, porque si lo estás quemando de manera constante, el cuerpo va a buscar la manera de protegerse. Y en uno de estos cambios puede llegar a un cáncer, ¿ok? Sí puede llegar a un cáncer gástrico. Es más frecuente también en los casos de reflujo, como este ácido va subiendo también al esófago, eso evoluciona, ¿no? Primero tenemos esofagitis, que va de grado 1, 2, 3 y 4 en diferentes clasificaciones y diferentes letras, ¿va? Pero básicamente, para explicarlo, sería así.
Y eso luego se convierte en lo que llamamos nosotros una metaplasia, que está definido como esófago de Barrett. Y de esos hay un 4 a un 5% que pueden desencadenar cáncer también. En las úlceras se calcula que un 5, un 6% también pueden desencadenar en cáncer. Entonces, sí puede pasar, ¿ok? Afortunadamente la frecuencia es muy baja, pero pues hay que cuidarlo, ¿no? Y hay que estarse cuidando y hay que hacer los chequeos, exactamente, ¿no? Y para poder llegar bien a ese diagnóstico, en muchos casos hay que hacer una endoscopía. Es un estudio en el que metemos una camarita por la boca y vamos viendo por dentro, ¿no? Esto tiene grandes ventajas, porque primero puedes ver por dentro cómo está todo, y segundo puedes tomar biopsias. Cuando tú tomas un pedacito de tejido que tú ves raro, lo puedes llevar, lo puedes poner en el microscopio y puedes ver en qué etapa está. ¿Okay? En eso, te puedo decir, los japoneses nos llevan una ventaja grande. Ellos hacen endoscopías porque tienen mayor frecuencia de cáncer en el estómago, más frecuentes que nosotros, y lo diagnostican más temprano. Mientras más temprano, más fácil tratarlo. Mientras más tarde, todo es más complejo. Como todos los cánceres, ¿no? O sea, no solamente de sino hemos hablado acá del cáncer de mama, hemos hablado también de otros tipos de cáncer, y lo mejor que podemos hacer siempre es prevenir, ir a tiempo, ir con nuestros chequeos, ante cualquier, como lo decía el doctor, ante cualquier síntoma. Lo primero no es automedicarse, no lo hagamos. Vayamos con un médico familiar, vayamos con nuestro médico de confianza, y si ya sabemos qué es lo que tenemos, vayamos con el médico especialista que nos va a orientar y nos va a dar todas las herramientas para poder sobrellevar algún padecimiento que tengamos, ¿no? Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en este Aprende con Kiwi Limón. David, ha sido todo un gusto para mí poder compartir contigo hoy. La verdad es que nos llena de mucha satisfacción que nos hayas quitado todos estos mitos que traíamos en la cabeza, de darle al clavo a esas realidades, de saber qué sí tenemos que hacer con la gastritis. Se viene una temporada, los próximos 6 meses, yo lo digo así, es una temporada de mucho comer, de mucho beber, de muchos excesos, lamentablemente, y no nos vamos a hacer de la boca chiquita. Y lo mejor es llegar a esa etapa del año bien saludables de nuestro estómago, de nuestro cuerpo, y que ustedes tengan estas herramientas. Doctor, si alguno de los que nos está viendo ya tiene algún síntoma y quiere acudir contigo, ¿dónde te podemos encontrar? A ver, en redes me encuentran como Clínica Cibajo, okay, con C de casa Cibajo, y pues en la página web también, ¿no? cibajo.com. Ahí pueden encontrar todos los datos de contacto para llegar al consultorio si gusta. Perfecto. Toda esta información se las vamos a dejar aquí en la descripción del video. También aquí abajo están apareciendo los teléfonos y el sitio web del doctor Juan Ortega Puy, que está con nosotros en este episodio de Aprende con Kiwi Limón. Nosotros nos vemos en un próximo episodio donde hablaremos de algún otro tema de salud que ustedes nos dejen en los comentarios. Soy David Uribe y hasta la próxima. Bye.